Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tilcia de Peña. Les doy la bienvenida a este canal de YouTube. Espero que puedan disfrutar del contenido del mismo y que sea de bendición para cada una de sus vidas. Hola, Dios le bendiga. Espero que todos se encuentren bien. Bienvenidos a este canal de YouTube, donde el lema es: lo importante no es que me sigas, sino que sigas a Jesús. Realmente teníamos mucho tiempo por realizar esto, hablar de la palabra de Dios por esta vía. Y hasta ahora pues el Señor nos lo ha permitido. Queremos que cada uno de ustedes pueda suscribirse si es de su agrado y que puedan escuchar la palabra de Dios en este canal y que sea de bendición para cada una de las vidas que puedan escuchar estas palabras. Vamos a hablar el día de hoy en Primera de Corintios 9, 24, 25. Y el tema de este bosquejo que vamos a traer en esta ocasión es una corona incorruptible. La palabra de Dios dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Dios añada bendición a nuestras vidas a través de sus palabras. En esta cita bíblica, el apóstol Pablo está haciendo un símil o comparación de lo que es o era en ese entonces la vida de un deportista o un atleta con la vida en el Evangelio. Y él establecía que esta persona, una persona que practica deporte, se esforzaba y corría una carrera o realizaba una competencia con el objetivo de alcanzar una corona, y que esta persona se esforzaba, sacrificaba muchas cosas, se abstenía de hacer otras muchas cosas con la finalidad de poder estar en una óptima condición en el momento en que tuviera que realizar esta competencia para obtener esa corona corruptible, como dice la palabra de Dios. Entonces, haciendo la comparación de que la vida en el Evangelio es una carrera y que tenemos que, cuando estamos en el Evangelio, abstenernos de hacer muchas cosas para poder obtener una corona incorruptible. Y si verificamos cuáles son las actitudes físicas o la capacidad física que debe tener una persona para realizar un determinado deporte o una determinada competencia, tiene que tener fuerza, tiene que tener habilidad, flexibilidad, tiene que tener un cuerpo saludable físicamente hablando. Y esto se consigue con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, comiendo saludable. Hay cosas que tienen que dejar de comer para que su cuerpo pueda estar preparado para realizar ese tipo de competencia. Y a veces podemos ver estos deportes, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, y vemos estas personas que se sacrifican y se esfuerzan por llegar a esa meta, porque ellos se propusieron obtener esa corona. Y aparte del entrenamiento que tienen que estar realizando previamente, cuando están ejecutando esta carrera, ellos se muestran enfocados, se muestran que no hay un obstáculo que ellos no den
la mayor entrega que tienen para poder vencer este obstáculo y llegar a esa meta que ellos se propusieron. Entonces nosotros decimos, si el ser humano se puede esforzar tanto para poder obtener una corona corruptible, como dice la palabra, que muchas veces son un trofeo, que lo ponemos en un estante y solamente están ahí por estar, para decir, en tal ocasión yo recibí ese premio por haber realizado esta competencia. ¿Cuánto más nosotros, cuando estamos en el Evangelio, deberíamos poner todo nuestro empeño, toda nuestra fuerza y hacer todo lo que debemos hacer para poder alcanzar esa corona incorruptible, como dice la palabra de nuestro Dios? Y para seguir con lo que es la comparación, ¿verdad? Así como la persona tiene que entrenar, prepararse físicamente para poder lograr su objetivo, en los caminos del Señor no es diferente. Tenemos que tener un constante entrenamiento, una constante búsqueda de Dios y cuáles son los medios que el Señor nos ha provisto para poder entrenar no nuestro cuerpo físico, sino nuestro espíritu, para poder correr esta carrera que es el Evangelio y poder alcanzar la corona que es nuestra salvación. Debemos alimentar nuestro espíritu a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través del ayuno, a través de pasar tiempo en la presencia de Dios. Si utilizamos estas herramientas que el Señor nos ha dado, vamos a alimentar nuestro espíritu y a prepararlo para esa carrera que tenemos que realizar cotidianamente en nuestro diario vivir. Si leemos en Gálatas capítulo 5 versículo 22, nos dice cuáles son los frutos del espíritu, siendo uno de ellos el amor. ¿Qué nos dice en Deuteronomio 6:5? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente y sobre todas las cosas. Amar a Dios. Y nos dice en Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando amamos a Dios, tratamos de obedecerlo y de hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque le amamos y tenemos ese temor, ese respeto y queremos hacer las cosas como Él manda en su palabra. Cuando amamos a nuestro prójimo, no tratamos de hacerle nada que pueda ofenderle ni que pueda hacerle caer. Entonces, cuando mostramos ese amor, estamos dando uno de los frutos del Espíritu. También está el gozo. En Salmos 16:11 nos dice, en su presencia hay plenitud de gozo. Entonces, cuando buscamos a Dios, cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios, hay gozo en nuestro corazón. Y cuando mostramos ese gozo, también estamos dando otro de los frutos del Espíritu. Está la paz, que nos dice en Filipenses 4:6-7. Vamos a leerlo para decirlo textualmente como lo dice en la palabra de Dios. 4 versículos 6 y 7. Dice así: no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, como dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Cuando tenemos esa paz de Dios en nuestro corazón, nada nos va a causar molestia, como dice Pablo. Y como dice en su palabra, nada nos va a hacer desesperarnos bajo ninguna circunstancia, porque estaremos confiando en el Señor, que oramos
y la paz de Dios va a llenar nuestro corazón. Otro de los frutos del Espíritu es la paciencia. ¿Qué nos dice en el Salmo 41? Pacientemente esperé a Jehová y él me oyó. Debemos ser pacientes en esta carrera del Evangelio, en esta carrera de la fe, en los caminos del Señor. El Señor obra a su tiempo y de acuerdo a su voluntad. Y hay otros frutos del Espíritu que son la bondad, la benignidad, la templanza, la mansedumbre. Todos esos frutos del Espíritu debemos modelarlo, demostrarlo y hacerlos nuestros, alimentar nuestro espíritu de modo que podamos dar ese amor, tener esa paz, ese gozo, esa paciencia, esa mansedumbre y esa bondad como nos manda la palabra de Dios. Hay otras cosas que tenemos que tener pendiente y es como dice en la cita que leímos, que debemos abstenernos de hacer muchas cosas. En el mismo Gálatas, en su capítulo 5, versículo 19, nos habla de cuáles son las obras de la carne. Ahí vemos la ira, la contienda, la envidia, la lascivia, el enojo. Son obras de la carne. Y tenemos que abstenernos en esta carrera de la fe de hacer muchas cosas. Dentro de ellas, todas estas obras de la carne que habla la palabra de Dios, tenemos que abstenernos de hacerlas y tener mucho cuidado, porque la Biblia dice que el espíritu y la carne está uno contra el otro, es decir, que no pueden caminar juntos. O alimentamos la carne y doblegamos el espíritu, o doblegamos la carne y alimentamos el espíritu. No podemos tratar de hacer las obras de la carne y pretender dar los frutos del espíritu, porque estas dos cosas no caminan de la mano, como dice la palabra de Dios. Entonces, a veces vemos personas que en su accionar ellos hacen las obras de la carne, pero entienden que ellos están bien delante de la presencia de Dios. Y si el Señor nos dice que los frutos del Espíritu, dentro de ellos está el amor, y debemos amar a Dios, no podemos hacer las cosas que el Señor nos dice que no debemos realizar y decir que amamos a Dios, porque estamos faltando a su palabra. Y no debemos tampoco hacer cosas en contra de nuestro prójimo y decir que le amamos, porque estaríamos en contradicción, como dice la palabra de Dios. Pero hay un punto muy importante en todo esto, y es que esta carrera no la corremos solos. El Espíritu Santo, como nuestro Consolador, y Jesús siempre están con nosotros. Si nos ponemos a realizando la comparación, ¿verdad? Vemos estos atletas, a veces los vemos cansados, debilitados, hay competencias que son de obstáculos y mientras más cerca de la meta están, vienen los obstáculos más fuertes. Y llega un momento que por más que ellos se aferren en continuar, no pueden porque sus fuerzas se debilitan y caen o se rinden porque sus fuerzas no pueden más. Pero hay algo muy importante y es que en esta carrera del Evangelio contamos con el apoyo de Jesús. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El Señor nos dice que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. ¿Por qué? Porque cuando nuestras fuerzas no pueden, el Señor obra de una manera especial y su fuerza nos sustenta, nos levanta, nos restaura, nos rejuvenece. Y como decíamos anteriormente, que las habilidades principales
de un atleta son la fuerza y la resistencia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Es decir, que el Señor nos levanta cuando ya entendemos que vamos a caer, que se acabaron nuestras fuerzas. El Señor dice, no, yo tengo poder, yo soy el poder y yo estoy contigo. Contamos con el apoyo de Dios, con la fuerza del Señor, porque no es con nuestras fuerzas. ¿Qué también nos dice la palabra de Dios? Resistir al diablo y huirá de nosotros. Tenemos que tener resistencia, que es una de las cualidades principales de un atleta. Entonces, en esta carrera no es distinto. Tenemos que resistir muchas cosas, tenemos que aguantar, tenemos que soportar y sobre todo es un sacrificio. Todo en la vida es un sacrificio. Y si podemos sacrificar tantas cosas para tener un cuerpo saludable, para alcanzar una corona corruptible, como decía anteriormente, ¿cuánto más una corona incorruptible que es nuestra salvación? Debemos aferrarnos a la palabra de Dios y buscar de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, todo ese sacrificio que podemos hacer secularmente hablando, debemos hacerlo con más amor, con más entrega y con más fuerza, porque se trata de alcanzar nuestra salvación. Y algo importante, ya para finalizar, es que en las carreras seculares casi siempre es un ganador o un equipo. Pero ¿qué sucede? El Señor abre las puertas y nos invita a todos a venir. Y Él nos dice, todo el que cree será salvo. Es decir, que todo aquel que esté dispuesto a correr esta carrera con su vista en el blanco, en esa corona incorruptible, obtendrá la salvación por la gracia de Dios, no por obras que nosotros podamos hacer, para que nadie se gloríe, como dice la palabra de Dios, porque nadie es digno ni merecedor de esa corona incorruptible que el Señor ha reservado para su pueblo, sino que su gracia, su bondad, su justicia, en su benevolencia, Él ha tenido el placer de premiarnos con esa corona incorruptible. Así que tenemos que luchar por alcanzar esa corona, por terminar la carrera y terminarla bien. No podemos dejar que nos descalifiquen en medio de la carrera. No podemos rendirnos, aunque seamos débiles. El Señor te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. El Señor está contigo. No desmayes. Continúa corriendo la carrera y vas a obtener esa victoria. Yo espero que esta palabra haya servido de bendición para cada una de las personas que puedan escuchar esta palabra de Dios. Que sirva de bendición a su vida, a la de su familia. Y recuerda que no es importante que me sigan, sino seguir a Jesús. Dios le bendiga y Dios le guarde.